Comenzó el año 2021 y de la mano de esto hemos tenido un aumento considerable en el número de casos de COVID-19, superando incluso la barrera de los 4.000 casos. En forma paralela, el gobierno había anunciado una campaña de vacunación con estas 20.000 dosis que llegaron desde el extranjero, dosis que ya habrían sido entregadas principalmente a funcionarios del área de la salud, esperando la segunda dosis. ¿Qué va a pasar con esta pandemia que al parecer podría volverse más crítica durante estos meses de verano? Lo conversamos con el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, médico de profesión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día, Gabriela. Eh, un lindo día acá en Valparaíso. Gracias a Sí, ti por la entrevista. por acá también en Santiago, diputado. Diputado, bueno, ya terminaron las fiestas de fin de año y inmediatamente comenzamos a ver que los casos de COVID-19 en nuestro país han ido aumentando, más de 4.000 casos diarios y bueno, también el gobierno ha hecho o ha anunciado medidas un poco más estrictas en algunas regiones de nuestro país. El escenario es grave, es preocupante. ¿Cómo lo ve usted? Sobre todo por la capacidad del sistema de salud de recibir a pacientes en camas críticas. Bueno, el escenario es bastante malo porque se juntan en esta época factores demasiado complejos para el manejo de la pandemia y como hemos venido hasta ahora observando, la administración de la pandemia ha sido finalmente una administración del contagio. Y siempre mirando hacia atrás, no adelantándose y no haciendo prevención. El hecho de mantener el aeropuerto abierto, internacional abierto, te genera la llegada de nuevas cepas a nuestro país, te genera también una movilidad de muchos chilenos que piensan que la situación da para moverse, las vacaciones, las fiestas clandestinas, las fiestas familiares, todo eso está marcando un ascenso que ya estamos viéndolo en casos y muchos casos que han perdido trazabilidad y por eso estamos viendo el efecto ya que se ve después, digamos, más cuando tú estás mirando hacia atrás la pandemia, que es el copamiento de las camas UCI, que es hoy día similar a lo que teníamos a finales del mes de mayo. Diputado, usted representa la región de Los Ríos, me contaba antes de la entrevista que había estado allá antes de venirse a Valparaíso, y ya en la mayoría de las principales ciudades del sur del país hay cuarentena. Estoy pensando en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Temuco, en Valdivia. ¿Cómo está la situación allá, considerando que en la primera etapa de la pandemia incluso pacientes de la región metropolitana eran trasladados al sur del país para obtener una cama crítica? ¿Cómo está ya eso? Bueno, ese es el peligro que está ocurriendo hoy día, porque al principio, cuando partió la pandemia, en marzo, cuando tampoco se cerró el aeropuerto a petición nuestra en febrero, no se cerró, entró la pandemia a Chile, partimos de cero. Hoy día estamos partiendo de 1.500 casos promedio diarios a nivel país y lamentablemente este segundo o este rebrote que está ocurriendo partió del sur de Chile, partió del pic que tuvo primero Punta Arenas, después Puerto Montt, nosotros Los Ríos ahora y Araucanía también. Estamos con camas críticas sobre el 85, 90, incluso 95% de ocupación. Entonces, se suma a ello el alza en la zona central, que no va a tener el oxígeno que le daban antes la posibilidad de traslado a las redes del sur. Y también se suma que hay casos y aumento de casos y saturación en el sistema en Arica, Parinacota también, en el norte. Entonces, no está esa compliance que te permita trasladar pacientes críticos. Entonces, estamos partiendo de un nivel mucho más alto y por eso ya estamos en el nivel de fines de mayo. Eso significa que estamos en una situación muy compleja y por otro lado tenemos una cantidad de casos, sobre 20.000 casos activos, que es un poco mentiroso eso porque los casos activos son los casos índice. Todo el grupo familiar que vive con esos casos activos no se contabiliza acá y no se les toma PCR en general, y estamos hablando de que tienes que multiplicarlo por 4, entonces más o menos hay 80.000 casos activos en este momento, y lo otro es que además se recortó el periodo para considerar los recuperados, que es distinto a cuando se consideraba recuperado en la época de la primera ola.
Mm. Diputado Patricio Rosas, ¿por qué cree usted que la ciudadanía no logra captar que estamos en una situación tan crítica como la que atravesamos en los meses de mayo y junio, donde efectivamente las personas guardaban una cuarentena? Claro, también había una indicación de la autoridad sanitaria de estar dentro de nuestros hogares, pero la gente ya no siente temor del COVID-19, no tiene ese respeto, entre comillas, por la enfermedad. Yo creo que han habido varios factores, pero un factor muy importante tiene que ver con los mensajes contradictorios que ha hecho la autoridad sanitaria también y el gobierno en general, que ha hecho un manejo más político que sanitario de esta pandemia, donde se le ha dado falsa seguridad, falsa sensación de éxitos en distintas cosas que no tienen que ver con el control real de la pandemia, sino que hay como una venta de expectativas en el tema de la vacunación, por ejemplo, que prácticamente se hizo sentir a la población que con eso el virus desaparecía, cuando realmente lo que ocurre son que se firmaron contratos de proveer vacunas según el proveedor tenga las vacunas y apenas nos mandaron unas muestras médicas, prácticamente una cantidad ínfima de 10.000 vacunaciones, porque son 20.000 dosis para 10.000 personas, porque son 2 dosis, eh, en, en estas 3 semanas, en las últimas 3 semanas, y no se ha recibido más, eh, debiendo estar vacunando al ritmo de 1.000.000 a la semana. Lo único que estamos haciendo es vacunar 5.000 a la semana con las dosis respectivas. Entonces, realmente eso ha generado una falsa seguridad en las personas. Y también el hecho de que se destaquen ciertas cosas que se están haciendo 50.000 PCR, pero no se dice, por ejemplo, que gran parte de las PCR también son repetidas a personal de salud. Entonces, hay cosas que no se están diciendo. Y tampoco se dice que la mitad o más de esas PCR se hacen en el sistema privado, que también es un margen muy pequeño de la población respecto del gran sistema público. Entonces, hay cosas que han generado que las personas le pierdan el miedo y le pierdan el respeto al virus. Y el virus sigue, no es estacional, este virus no es estacional como la influenza, sigue y ha continuado infectando y traspasándose de persona a persona. Diputado, entonces llegaron estas 20.000 dosis que sirven para 10.000 personas, estamos hablando de las vacunas porque son 2 dosis, o sea, hablamos de que 10.000 personas del sector salud y quizá algunos puestos críticos del gobierno ya fueron vacunados y no han seguido llegando más vacunas. Esa es la información, no hay más vacunas. Así es, y deberíamos ya, según lo que anticipó el gobierno, que para el 30 de junio va a tener vacunada el 85% o el 80% de la población, deberíamos estar vacunando 1.000.000 de personas semanales. A esa tasa logramos llegar a ese porcentaje, el 80% del 30 de junio, pero si no, es imposible. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo acaba de decir ayer, la inmunidad de rebaño que se requiere, que es el 80% vacunado en el mundo, no se va a lograr este año. Entonces es una situación que se sigue eh, engañando finalmente, con una publicidad engañosa, porque esto es generar falsas expectativas en la población con algo que no se está haciendo lo correcto para controlarla. No se cerró el aeropuerto internacional. O sea, por eso llegó la cepa inglesa y la cepa española a nuestro país ya, y por eso empezaron también muchos casos con una alta transmisibilidad, porque esa cepa inglesa es muy transmisible. Diputado, en relación al concepto que se utilizó anteriormente en nuestro país de nueva normalidad, que causó tantos problemas y se criticó tanto a la hora de que la gente se sintiera en una nueva normalidad y se relajaran las medidas. Esto de que llegara la vacuna es como una especie de nuevo concepto de la nueva normalidad, nos relajamos, decimos, bueno, ya va a llegar la vacuna, vamos a estar bien. Chile, el primer país latinoamericano en que llegara la vacuna, y ahora vemos que en Argentina han vacunado más gente que en Chile. ¿Usted comparte ese análisis? Sí. Es parte de vender expectativas. En el fondo, esto no es un manejo sanitario, es un manejo político, de venta de expectativas. Y lamentablemente no se le ha sincerado a la población la situación en que estamos, la situación eh, que además nos han tomado las medidas adecuadas de control de contagio. Cuando tú tomas medidas de control de contagio preventivas,
lo primero que hace es cerrar la frontera, lo primero que hace, porque tú quieres que tu país siga funcionando normalmente. Entonces, es lo que hizo Uruguay, lo que hizo Nueva Zelanda, lo que hizo Australia y muchos países asiáticos. Lo primero que hicieron, y por eso es que han tenido pocos casos y pocas muertes, porque han mantenido cerradas sus fronteras aéreas. Pero nosotros no hicimos eso a pesar de que se lo pedimos todos los colegios profesionales, los colegios médicos, nosotros los médicos de acá de la Cámara, por oficio, por distintas vías. Y eso no pasó. Entonces, hay un relajamiento también en la parte política del gobierno en relación a poner restricciones a la movilidad de ciertos sectores, como es la aeronáutica y como es ciertos sectores de la economía. Y esos sectores son los que han complicado el manejo preventivo de la pandemia. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como país, el 2020 tuvimos 22.000 muertos, cosa que es inaceptable, porque la mayoría de esas muertes eran prevenibles. 22.000 muertes nos coloca en la tabla de la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes en los 10 primeros puestos a nivel mundial. O sea, en el fondo no se hizo manejo de preventivo, se dejó que hubiera infección. Se manejó un poco comunicacionalmente, pero lo que asistimos el año pasado fue a un manejo bastante escaso de la prevención del contagio y por lo tanto hubo tanto daño. Y lo que podemos esperar este año es que esto se incremente porque partimos de una cifra mucho más elevada de contagios y también partimos de cifras en que está muy saturado el sistema de salud y la gente, por otro lado, ya no cree en el gobierno. De hecho, la credibilidad del gobierno es baja, por lo tanto, menos van a respetar las indicaciones que les digan. ¿Qué le parece a usted que se entreguen estos permisos de vacaciones para que la gente se pueda movilizar a distintos puntos del país y que del mismo modo uno pueda salir libremente al extranjero de vacaciones también? Claro, se dice que hay medidas, PCRs de por medio, cuarentena al arribo desde el extranjero, pero sigue ocurriendo esto, o sea, siguen ocurriendo estos viajes. Bueno, es parte de lo que te planteo de que hay una forma de un discurso, pero por otro lado las acciones no son las acciones que tiene que tomar un gobierno que quiere prevenir. Hay un discurso de que se está haciendo todo por la población, pero hay acciones que finalmente desdibujan esto. El tema de mantener el aeropuerto abierto, por ejemplo, internacional, que entren cepas nuevas a Chile, te dice todo. El tema de que recién, a petición de algunos parlamentarios, de colegios médicos, se esté hablando de exigir un PCR a las personas que ingresen al país, es algo que es de perogrullo. Eso lo instaló Uruguay cuando cerró el aeropuerto en febrero del año pasado, y el que entrara a Uruguay tenía que estar en una cuarentena antes de poder salir o un PCR negativo. Y eso exclusivamente para sus residentes uruguayos que volvían al país, pero no para visitantes. Entonces, aquí el relajo de las medidas finalmente hace que se tomen estas medidas contradictorias como autorizar permisos de vacaciones. Eso es ir en contra de lo que es el segundo factor que tú puedes poner, que es el primer factor es la frontera y el segundo factor es la disminución de la movilidad. Entonces, aquí entras en contradicción con la disminución de la movilidad. Entonces, todos los factores que tú utilizas y las medidas que tú utilizas para controlar cualquier tipo de pandemia es cerrar fronteras, disminuir la movilidad y poner barreras en las personas para evitar el contagio. Ya las dos primeras, no. Diputado Rosas, ¿usted cree que deberíamos volver a cuarentenas generales, así como está ocurriendo en las principales ciudades del sur y también del norte, de la zona norte del país? Estoy pensando en la región metropolitana, región de Valparaíso, que siguen en fase 2. A ver, el manejo de cuarentenas, si tú vas a hacer una cuarentena, tiene que ser una cuarentena de verdad, de 14 días, que es el tiempo que dura la incubación y el desarrollo del virus, y sin ningún tipo de permiso extra, digamos. Si tú asumiste ya que no vas a poder hacerlo como Estado y no vas a poder controlarlo, entonces no tiene ningún sentido hacer cuarentenas de ese tipo. Lo que puedes hacer es cierres fronterizos de regiones, evitar que entre gente que no tenga un PCR negativo, ese tipo de cosas, pero ya el tema de las cuarentenas, porque sí, en que le das permiso a todo el mundo igual,
a todo evento para movilizarse y hay poca conciencia de las personas, ya es prácticamente inefectivo. Sobre todo lo estamos comprobando. O sea, las cuarentenas en un montón de lugares han estado 3 meses, 4 meses, porque tienen tantos permisos para poder moverse que finalmente no restringen la movilidad. Lo que tú tienes que disminuir es la movilidad de las personas, porque el virus se mueve con la gente. Entonces, el cuarentenar y cerrar los negocios y todo el funcionamiento de una economía de una ciudad para restringir la movilidad ya no dio resultado porque le dan tanto permiso a todos que finalmente no lo logra. Entonces, yo creo que si va a hacer cuarentenas el gobierno, el Ministerio de Salud tiene que hacer las cuarentenas al estilo asiático, que son 14 días y cierran todo, se avisa, qué sé yo, y no se mueven, y son cuarentenas focales donde están los brotes. Por ejemplo, en muchas comunas se abarca toda la comuna y resulta que la mitad de la comuna es rural y no ha tenido ningún caso, Mm. y los brotes son solo en ciertos barrios de la comuna. Entonces, eso es lo más lógico y es lo que ha hecho Corea, lo que ha hecho países asiáticos. Ahora, ese es un desafío porque finalmente lo que hemos visto hasta ahora es que no se han hecho ninguna medida preventiva, solo se ha apostado a esperar el daño en Eso, las es, UCI. eso le quería preguntar, diputado Rosas, porque hemos visto cómo las fiestas clandestinas las protagonizan principalmente personas jóvenes que quizás no pueden llegar a tener un compromiso mayor con la enfermedad. Sabemos que hay casos en los que sí, pero en la mayoría no. ¿Usted cree que también hace falta algún tipo de campaña comunicacional potente a la hora de informar a la ciudadanía de lo que realmente está ocurriendo? ¿Eso falta quizás por hacer en nuestro país para tomar real conciencia y esto de la mano con una mayor fiscalización, medidas más estrictas, etcétera? A ver, es que la campaña publicitaria de la administración actual ha sido exitista. Entonces ha sido de negación del riesgo finalmente. Mm. De que tengo todo controlado, que tengo los contratos de las vacunas, que tengo los ventiladores, o sea, en el fondo vender un éxito más que hacerle entender a la población los riesgos las situaciones específicas de riesgo, en la movilidad, primero que nada, el tema de ir a lugares que sean cerrados y compartir con gente que no es de tu familia, que no vive bajo el mismo techo. No ha habido una publicidad o una campaña publicitaria en ese sentido, y de que estamos en una situación de mucho riesgo, de mucho riesgo. No ha habido eso. ¿Por qué se ha privilegiado una campaña publicitaria política que tiene que ver con dar sensación de seguridad? Y por lo tanto, no se puede controlar una pandemia con ese criterio de dar una sensación de triunfo o una sensación de normalidad para que el presidente suba las encuestas, cuando lo que queremos es que lo que baje, no que el presidente baje las encuestas, lo que queremos es que bajen los muertos. Los muertos, están habiendo 1.500, 1.600 muertos mensuales, y eso es inaceptable. En Australia, con 900 muertos en toda la pandemia, estaban pidiendo la cabeza del primer ministro. Y acá se tolera 1.500 muertos mensuales en un país que tiene la mitad de los habitantes de Australia. Entonces, nos están encegueciendo con una propaganda exitista, y eso evita que podamos hacer un trabajo adecuado en las redes de salud para controlar la pandemia. Finalmente, diputado Rosas, me lo dijo usted cuando hablábamos previo a la entrevista, que tiene que ver con la vacuna propiamente tal. Nos olvidamos que la vacuna finalmente no va a evitar el contagio, sino que solamente va a hacer que la enfermedad sea menos grave. Quizás recalcar ese mensaje, diputado. Claro, para tener a nuestro Chile cubierto con la vacuna, primero alcanzar el 80% significa 1 millón de dosis semanales. Y hasta ahora no hemos tenido ni noticias de eso, ni cerca hemos andado. Eh, Segundo, el que te vacunes después de 35 días, vale decir, después de la primera dosis, los 21 días, la segunda dosis y los 14 días, ahí estás inmunizado, pero no para no hacer la infección. La infección la vas a hacer, pero no vas a tener complicaciones. Lo mismo que pasa con influenza, te vas a infectar de influenza, pero como estás vacunado, lo vas a pasar como un resfrío y lo vas a poder transmitir, sí, pero a ti no te va a afectar ni te va a matar, digamos. Entonces,
la ventaja es esa, pero hasta que no estés vacunado, y eso proceso todavía en Chile es prácticamente todavía una anécdota, casi un sueño todavía, lamentablemente, y debiéramos aumentar absolutamente el ritmo de vacunación. Deberíamos tener 1 millón de vacunados, por lo menos de aquí a marzo, si es que en algo quiere que el sistema funcione bien el gobierno, digamos, porque necesitamos el sistema de salud protegido, el sistema de educación protegido, el sistema público protegido y los grupos de más riesgo de adultos mayores protegidos en un corto plazo. Muy bien, pues diputado Rosa, le agradecemos enormemente por graficarnos muy bien las situaciones por las que atraviesa nuestro país en estos momentos por el COVID-19 y, claro, entregarnos estos datos que tienen que ver con la realidad de lo que está ocurriendo, sobre todo con el proceso de vacunación. Así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ti, Gabriela. Un saludo, a cuidarse mucho, no dejar de usar la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos y evitar los lugares de congestión y las reuniones familiares y fiestas son realmente peligrosas en este momento. Ya, pues diputado, muchas gracias por su mensaje, que esté muy bien. Chao, que estés bien. Chao. El diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre la situación del COVID en el país y el proceso de vacunación.